litro. Entonces ahí queda 1,965 gramos sobre litros es la densidad del propano. Y ahí termina el inciso E. El inciso F. Determinar la composición porcentual o centesimal del carbón. Vamos a escribir nuestros datos. Estamos trabajando con el propano. Nos pide que determinemos la composición centesimal o porcentual para el carbono. Fíjense cómo ahora ya les agrega una palabra más. Cuando nosotros vimos en estequiometría era composición centesimal solamente. Ahora les dice determinar la composición porcentual o centesimal. Esta palabra se las está adicionando. Después les va a decir solamente determinar el porcentaje masa-masa o el porcentaje volumen-volumen. ¿Ya? Es lo mismo en la composición centesimal. Para el propano, veamos, ¿qué necesitamos nosotros cuando tenemos para determinar composición centesimal? La fórmula de la sustancia y el peso molecular detallado. Entonces aquí lo vamos a determinar. El propano está formado por carbón y por hidrógeno. ¿Cuántos carbones? 3. ¿Cuál es su peso atómico? 12. El hidrógeno, hay 8 hidrógenos con un peso atómico de 1. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Y 8 por 1, 8. Aquí en esta parte ya yo voy a elegir, yo quiero gramos. Elijo una unidad. Peso molecular total, 36 más 8. 44. 44 gramos. Ahora, la composición centesimal para un elemento es igual al peso molecular del elemento. Siempre me tienen que colocar la fórmula. General quiere decir que es nuestra primera fórmula. Si se necesita de esa fórmula despejan, pero me la tienen que colocar, no es a que me pongan la fórmula despejada. Y es muy especificado. ¿Cómo dice? ¿Qué dice, joven? Si ustedes no me ponen la fórmula, no les corrijo el examen. Esa pregunta directamente les pongo mal. Queda claro para todos, ¿no? Aunque usted diga muy especificado, así se los pido, así lo tiene que hacer. Ya recuerden que yo les he dicho, si no les gusta, háganlo, pero su nota es la diferencia. Peso molecular del elemento, solo vamos a sacar para este de aquí. Por ejemplo, si ustedes me hacen la composición centesimal para las dos sustancias con esta pregunta, yo les voy a poner mal, porque les voy a decir, usted no sabe qué es lo que se le está pidiendo. Ustedes tienen que responder lo que se les pregunta. Y aquí solo dice para el carbón, entonces solo para él. Aquí sería 36 gramos sobre 44 gramos por 100. ¿Cuánto nos da? .81%, sí. ¿Dos decimales solamente? 818. Yeah. Recuerden también que les dije, ustedes me van a tomar 3 decimales de la calculadora sin redondear, jóvenes. Ustedes me redondean y
el resultado final va a ser diferente. Ustedes me ponen, por ejemplo, ya que estamos aquí, la gravedad 9,81, no 9,8. Y hay una diferencia. Más después, ¿por qué les digo eso? Más después vamos a trabajar con cantidades muy pequeñas en densidad. Y en densidad, por un número que tomemos diferente, todo nos va a variar y considerablemente. Por eso es que desde los primeros temas les voy diciendo, 3 decimales sin redondear. No me vayan a redondear, les he dicho, porque cambia. En sus exámenes que ustedes vean corregidos van a ver cómo cambia. Ahí termina el ejercicio. Esta es la composición centesimal o porcentual del carbono para el propano. ¿Ah? Ahí termina. Inciso G. Es nuestro último inciso. Determinar la densidad del gas en kilogramos sobre metros cúbicos. Nos pide la densidad del gas en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿De qué gas? Del propano. Cuando tiene esto también, jóvenes, estos valores, ustedes tienen que saber qué son. Ya yo les había explicado a ustedes, pero igual algún estudiante lo hizo y está mal. Me ponen aquí 600 grados Rankine. Yo les estoy poniendo, ¿qué es esto? Porque ustedes tienen que poner el símbolo de la unidad. 600 grados Rankine, nosotros tenemos que saber que es una temperatura. Y el otro valor que nos dan, el otro dato, tenemos que saber que es una presión. ¿Cómo vamos a saber? Estudiando la teoría y atendiendo en clases. ¿Ya? Ahí tenemos. Ahora, ya nosotros hemos hecho este ejercicio aquí. Todo esto tenemos que volver a hacerlo. Además, tenemos que fijarnos que ahí en el tema nos dice que la temperatura la mediremos en grados Kelvin. Entonces ahí dice grados Rankine. Nosotros tenemos que convertir. Realizamos las conversiones que se necesiten. Antes de utilizar, si ustedes quieren, primero hacen la fórmula, después la conversión. Yo voy a convertir primero. Voy a decir la temperatura, que es de 600 grados Rankine, la voy a llevar a grados Kelvin. De la fórmula grandota saco las dos escalas. Grados Kelvin menos 273 sobre 5. Recuerden que les dije que esta es la fórmula que vamos a utilizar en mi materia. Despejamos. Y les califico. Porque, por ejemplo, en el segundo parcial hay conversiones. Arriba hay conversiones. Y abajo en las preguntas hay conversiones. Yo se las califico todas. Estoy calificándoles las conversiones también. Igual aquí en gases. Ya dimos examen de conversión de temperatura, pero igual se las califico porque las tienen que hacer bien. Despejamos, reemplazamos valores. 600 menos 492 sobre 9 por 5 más 273. ¿Cuánto nos da? 333. ¿Ya? Los grados Kelvin es igual a 333. ¿No hay decimales? Sin decimales, Inge. Ya, entonces ahí está. Esta es nuestra temperatura. Estos grados Kelvin es igual a
333. Estos grados Rankine, 333 grados Kelvin. La presión la dejo porque yo tengo una constante, un valor. Nos vamos a la fórmula. Nos quedamos con la ecuación de estado. No hay otra fórmula para utilizar aquí. La ecuación de estado. Presión por volumen igual a mol por constante por temperatura, número 1. La número 2 va a ser masa sobre peso molecular. Reemplazamos 2 en 1 y va a quedar que presión por volumen va a ser igual a masa sobre peso molecular por la constante por la temperatura. Subimos peso molecular y bajamos volumen. Peso molecular por presión va a ser igual a masa sobre volumen por constante por temperatura. Masa sobre volumen es igual a densidad. Peso molecular por presión va a ser igual a densidad por constante por temperatura. Despejamos la densidad. Peso molecular por presión sobre constante por temperatura. Fíjense que ya obtenemos la fórmula. Los valores que vamos a introducir en esta fórmula. Peso molecular, seguimos con el propano, 44 gramos sobre mol. La presión, nos la da el ejercicio, 3,99 torr. La constante, como está en torr la presión, aquí es 62,35 torr por litro sobre mol por grados Kelvin. Y la temperatura 333. Todo reemplazamos en nuestra fórmula y vamos a tener que nuestra densidad es igual a, reemplazamos nuestros valores. ...44 gramos sobre mol por 3,99 torr. Todo lo vamos a dividir entre la constante. Y aquí vamos a tener un resultado final. Un ratito quiero ver. Simplificamos. Densidad nos tiene que salir gramos litro. Y simplificamos entonces mol con mol, presión con presión, temperatura con temperatura, todas en las mismas unidades. ¿Cuánto nos da la densidad? 8,45 por 10 a la menos 3. 8, solo 2 decimales. 455, ¿verdad? Por 10 elevado a la menos 3 gramos sobre litros. Pero aquí tenemos que fijarnos que nos piden kilogramos sobre metros cúbicos, entonces aquí hacemos una conversión. Decimos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos y que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Fíjense. Y vamos a tener el valor de la densidad.
Simplificamos unidades y podemos simplificar 1000 con 1000. Aquí. Primero las unidades, gramos con gramos y litros con litros. Podemos simplificar aquí litros con 1000 con 1000, sí, o si no realizamos el cálculo respectivo. ¿Cuánto nos da? 8,455 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Si quieren le colocan es la densidad del propano o directo enmarcamos y esa es nuestra respuesta. Listo, y ahí termina nuestro ejercicio. Este ejercicio 26 desarrolla todos los tipos de ejercicios que pudieran haber de gases. Con eso terminamos el 26. Vamos a subirlo un poquito más para ver un pantallazo. Vamos a resolver. No les conviene por si acaso a ustedes sacarle foto. Después se van a dar cuenta. Número 27. Recuerden que juntos conmigo tienen que ir escribiendo. Peor los estudiantes que no dictan, que no realizan los cálculos. El 27 dice, se mezclan 3 gases en un mismo tanque, dióxido de carbono con presión parcial, nitrógeno con presión parcial e hidrógeno. ¿Cuál es la presión total en atmósferas? Aquí nosotros ya estamos viendo una mezcla de gases. Escribimos nuestros datos. ¿Y cómo vamos a escribir? Dice, se mezclan 3 gases, el primero es dióxido de carbono y nos da una presión parcial. Entonces, la presión parcial del dióxido de carbono es de 600 milímetros de mercurio. Nitrógeno con presión parcial, estoy dejando espacio porque vamos a convertir, 8,9 bar. E hidrógeno con presión parcial de 6,78 pascal. Las 3 son unidades de presión. La pregunta, ¿cuál es la presión total en atmósferas? Nos pide la presión total de la mezcla en atmósferas. Nosotros tenemos una fórmula para determinar la presión total. ¿Cuál es esa fórmula? La presión total es la primera ley de Dalton o de las presiones parciales que ustedes tienen ahí en su formulario. La presión parcial del gas 1 más es una sumatoria. Presión parcial del gas 1 más presión parcial del gas 2 más presión parcial del gas 3 y así sucesivamente hasta completar la mezcla de gases. Esta es nuestra fórmula, que ustedes la tienen que escribir. Esta fórmula la vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Decimos, la presión total de la mezcla de gases es igual a la presión parcial del primer gas, que es el dióxido de carbono, más la presión parcial del nitrógeno, que es el segundo gas, más la presión parcial del hidrógeno. Esta es nuestra fórmula. Ahora, para realizar una suma, nosotros tenemos que tener las mismas unidades y no las tenemos. Por eso vamos a hacer conversiones. Aquí tenemos que convertir estas 3 presiones a atmósferas porque nos pide el inciso A determinar las presiones parciales de la mezcla o la presión total de la mezcla en atmósferas. Empezamos.
ustedes tienen un librito, ¿ya? Recuerden que les dije aquí, en esta parte, cuando está en milímetros de mercurio, sí está en la tabla, pero no hay contor, y les di los factores en la clase anterior. Busquen y me dictan. Voy a poner aquí que una atmósfera, ¿a cuántos milímetros de mercurio equivale? 760. 760 milímetros de mercurio. Simplificamos. Para el segundo, luego vamos a hacer los cálculos. Bar, les voy a condicionar. Quiero que me digan que una atmósfera a cuántos bar equivale. $1,01325. Y una atmósfera a cuántos pascal. $101,325,0. 101.325,0 pascal. Yo les he condicionado. Recuerden que hay dos factores. Por lo general siempre hay dos factores, ¿ya? Simplificamos. No se vayan a olvidar de simplificar. ¿Cuánto nos da el primer resultado? 0,789. 0,789. Para el nitrógeno, 8,783. para el hidrógeno, 6,691 por 10 a la menos 5. Luego, como ya tenemos todos nuestros valores, nos vamos a la fórmula. Tenemos que emplear la fórmula y empezamos a sumar 0,789. Aquí, 0,789 atmósferas más 8,783 más 6,691 por 10 elevado a la menos 5 atmósferas. ¿Cuánto nos da esta sumatoria? 9,572 atmósferas. La presión total de la mezcla de gases es de 9,572 atmósferas. Ese es nuestro resultado. Lo enmarcamos y ahí queda. ¿Qué es la presión parcial? Es la presión que tuviera el gas si él solo estuviera en un recipiente. Con eso terminamos el ejercicio número 27. Ejercicio 28 es de la misma forma. El 29 igual. Vamos a resolver el ejercicio número 30. El 31 ya lo hicimos. Escribimos nuestros datos. Dice,
Se mezclan 25 gramos de amoníaco. Tenemos una masa de amoníaco igual a 25 gramos. Con 28 gramos de dióxido de carbono, con una masa de dióxido de carbono de 28 gramos. Si la presión total es de 78 pascal, tenemos una presión total que sabemos que es la presión de la mezcla, es de 78 pascal. Calcular las presiones parciales de cada gas y las fracciones molares. Como inciso A nos pide que determinemos presiones parciales. Son dos gases, entonces A.1 nos pide que determinemos la presión parcial del amoníaco. A2, presión parcial del dióxido de carbono. Inciso B, fracciones molares. Para el inciso B nos pide fracciones molares. B.1 nos pide la fracción molar del amoníaco y B.2 nos pide la fracción molar del dióxido de carbono. 4 preguntas tiene este ejercicio. Presiones parciales. No nos dice, veamos el ejercicio, calcular las presiones parciales de cada gas. No nos dice en qué unidad determinemos las presiones parciales, van a salir en pascal. ¿Ya? No vamos a convertir. Y empezamos a desarrollar nuestro ejercicio. Número 1, ¿qué tenemos que hacer aquí? Identificar fórmula y despejar. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La segunda ley de Dalton o de las presiones parciales. La presión total sobre los moles totales es igual a la presión parcial del gas 1 sobre los moles del gas 1, presión parcial del gas 2 sobre los moles del gas 2, presión parcial del gas 3 sobre los moles del gas 3 y así sucesivamente hasta completar la mezcla de gases. Esta es la fórmula general, recuerden que ustedes la tienen que escribir. Vamos a sacar la primera y la segunda parte. La presión total sobre los moles totales es igual a la presión parcial del gas 1 sobre los moles del gas 1. De esta fórmula, ¿cuál es la variable que necesito? La presión parcial del gas 1, entonces la despejo. La presión parcial del gas 1 es igual a la presión total sobre los moles totales por los moles del gas 1. Esta es mi fórmula que voy a ocupar. Esta. ¿Ya? Para no hacer lo mismo con la primera parte y la tercera parte y luego la primera con la cuarta parte, esta voy a utilizar para los dos gases y en lugar de poner presión 1 voy a poner amoníaco y luego dióxido de carbono. Con la fórmula veo que necesito tener los mol, no tengo. Entonces voy a determinar mol. Nos pasamos al paso número 2 y vamos a determinar los mol. Empezamos por determinar mol de amoníaco. La variable a determinar son los mol de amoníaco. ¿Qué tengo como dato? 25 gramos de amoníaco. Tengo una masa de 25 gramos de amoníaco y necesito el peso molecular. 14, 15, 17. 17, voy a utilizar fórmula, entonces gramos sobre mol.
Con todos esos datos digo que mol es igual a masa sobre peso molecular. Esta es la fórmula. ¿Qué unidad tiene esta fórmula? Mol. Los mol es igual a 25 gramos sobre 17 gramos sobre mol. ¿Cuánto nos da esta división? 1,4705. Solo 3 decimales. 4 sería porque lleva 0. De nuevo me dicta cuáles son los decimales. 4705. 4, 705. 0. Hay 3 decimales, ¿ya? Ay. Mol de amoníaco. Ahí tenemos mol Luego tenemos que determinar los mol de dióxido de carbono. Determinamos los mol. Mol de dióxido de carbono. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una masa. La variable a determinar son los mol. Tenemos una masa de 28 gramos. Peso molecular del dióxido de carbono, 32 más 12, 44 gramos sobre mol. Aquí decimos que mol es igual a masa sobre peso molecular. Aunque hayamos escrito nuestra fórmula arriba, volvemos a determinar para esta sustancia. Los mol es igual a 28 gramos sobre 44 gramos sobre mol. ¿Cuánto nos da esa división? 0,636. 0,636 mol de dióxido de carbono. Y ya tenemos los dos. Nos pasamos al paso número 3. Y en este paso vamos a ordenar solamente. Ordenamos nuestros mol. Y decimos, mol de amoníaco. Nos dio 1,470. 1,470 mol. Y luego tenemos los mol de dióxido de carbono. 0,636 mol. Y vamos a sumar los mol totales, no es más que la sumatoria. Tenemos 6, 7, 10, 6, 10, 11, 2,106. Verifiquen esa suma. Sí, ingeniero, está bien. Y el paso número 4, luego que tenemos ordenado, nos pasamos al paso 4 y vamos a responder el inciso A, ¿ya? Presiones parciales. Para responder el inciso A, vamos a copiar nuestra fórmula que dice que la presión parcial del gas 1 es igual a la presión total sobre los moles totales por los mol del gas 1. Esta es nuestra fórmula. ¿Cuántas veces voy a aplicar esta fórmula? 2 veces. Y digo, aquí, la presión parcial para el amoníaco. Fíjense, coloco la fórmula. Es la presión total, la tenemos 78 pascal.
78 pascal sobre los mol totales 2,106 mol por los mol que es 1,470 mol. La presión parcial para el dióxido de carbono es igual a 78 pascal sobre 2,106 mol por 0,636 mol. ¿Qué vamos a simplificar? Vamos a simplificar mol con mol. Si nos pide la presión en otra unidad que no sea pascal, nosotros podemos convertir arriba y sacar directamente, o sacamos en la unidad y luego convertimos. ¿Cuánto nos da el cálculo para el amoníaco? 54,444 pascal. Para el dióxido de carbono, 23,555 23,555 pascal. Y sumamos 999,4567 77,999 pascal, aproximadamente igual a 78 pascal. Recordemos que esta presión total de 78 pascal se tiene que dividir o se tiene que ir a cada uno de los gases. Tenemos dos gases. Entonces esta es la presión parcial para el amoníaco y esta es la presión parcial para el dióxido de carbono. Y ahí termina el inciso A. Para el inciso B, ¿qué nos pide el inciso B? Fracciones molares. Yo puedo poner así, eso quiere decir fracciones molares. Y acá es presiones parciales, es aquí. En esta parte. (4A) presiones parciales. Fíjense si la primer P es mayúscula, la segunda es minúscula. Presiones parciales, fracciones molares. Escribo la fórmula de la fracción molar. La fracción molar para un gas, en este caso, va a ser igual a los mol del gas sobre los moles totales de la mezcla de gases. El resultado es adimensional, sin unidades. Entonces tengo que la fracción molar para el amoníaco va a ser igual a los moles de amoníaco, 1,470. Sobre los mol totales, 2,106 mol. La fracción molar para el dióxido de carbono va a ser igual a los mol de dióxido de carbono, 0,636 mol sobre los mol totales. Nuestras unidades se simplifican. ¿Cuánto nos da el primer resultado para el amoníaco? 0,698 Para el dióxido de carbono, 0,301. 301 sin unidades, ¿ya? Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 8 más 1, 9. 9, 6, 7, 8, 9.
0,999, aproximadamente igual a la unidad. Las fracciones molares, la sumatoria nos debe dar igual o aproximadamente 1. Los porcentajes 100 o aproximadamente 100. Y ahí termina nuestro ejercicio. Hemos determinado las presiones parciales y las fracciones molares. Ahora, el ejercicio siguiente que ya resolvimos nosotros es más complicado, fue el que hicimos la anterior clase, porque teníamos que determinar los mol de gases. Este ejercicio, fíjense, que es más largo. Se supone, jóvenes, que desde el viernes ustedes han estado practicando los ejercicios que hemos hecho. Vamos a resolver el ejercicio número 7. Además, ustedes tienen ayudantía. Tienen que asistir a sus ayudantías. Nos dice 10 litros de hidrógeno, 2 litros. Ya. Al leer este ejercicio, tenemos, este es el estudio de un gas con 2 estados. 10 litros de hidrógeno a una atmósfera de presión. Tenemos un volumen inicial de 10 litros. Todo es para el hidrógeno. A la presión a una atmósfera de presión. Presión inicial, 1 atmósfera. Está contenido en un cilindro que tiene un pistón móvil. El pistón se mueve hasta que la misma masa de gas ocupa 2 litros. Ese es el volumen 2. A la misma temperatura. Calcular la presión en el cilindro. Nos pide la presión final. ¿Ya? De nuevo leemos. 10 litros de hidrógeno a una atmósfera de presión están contenidos en un cilindro que tiene un pistón móvil. El pistón se mueve hasta que la misma masa de gas ocupa 2 litros. A la misma temperatura. Calcular la presión en el cilindro. Este ejercicio es a temperatura constante. Váyanse a su formulario. En su formulario ustedes tienen que haber colocado, pero con nombre, la fórmula. ¿Cuál sería a temperatura constante? Tenemos la ecuación general o combinada de los gases, que es la primera. Luego tenemos la ley de Boyle-Mariotte a temperatura constante, la que vamos a usar. Luego tenemos la primera ley de Charles-Gay-Lussac y la segunda ley de Charles-Gay-Lussac y la ecuación de estado. Y luego tienen las fórmulas para mezcla de gases. Nosotros vamos a utilizar la ley de Boyle-Mariotte. ¿Cuál es esa? Presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Esta es nuestra fórmula. De aquí vamos a despejar la presión final. La presión final es igual a presión inicial por volumen inicial sobre volumen final. Reemplazamos nuestros valores. Nos fijamos que están en las mismas unidades, no hay problema. La presión final va a ser igual a 1 atmósfera por 10 litros sobre 2 litros. Y ahí vamos a tener nuestros resultados. Simplificamos litros con litros. 10 dividido entre 2, 5 atmósferas. Enmarcamos y ahí termina nuestro ejercicio. ¿Ya?
que leer bien si el ejercicio y verificar las unidades. Ese es el ejercicio número 7. Ingeniera, disculpe. ¿Sí? ¿Será que puede poner todas las fórmulas en pantalla, por favor? Ya lo hicimos la anterior clase, joven. ¿Usted tuvo la anterior clase? No puede conectarme por problemas técnicos. Ya, pero entonces después usted las va a hacer. Usted me lee el ejercicio y me va colocando sus fórmulas en un formulario. Bueno. Además, si usted tuvo problemas técnicos, usted debió de leer este tema. O sea, que usted aquí ha venido sin saber nada de gases. Ejercicio número 9. Vamos a resolver. Escribimos nuestros datos. Un gas ocupa 20 mililitros a 600 torr y a 20 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará? Igual, fíjense, nos da dos valores. ¿Ya? Entonces, el estudio de un gas que tiene un estado inicial y un estado final. Un gas ocupa 20 litros, volumen inicial, 20 litros. Un gas ocupa 20 litros a 600 torr. Esto es presión inicial, 600 torr. Y a 20 grados centígrados, eso es temperatura, 20 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará en litros? Ese es el volumen final. ¿Qué volumen ocupará en litros? A 1000 torr, expresión final. A 1000 torr y a 70 grados Kelvin. Eso es temperatura. Temperatura 2. 70 grados Kelvin. Analizamos nuestros datos. Fíjense, analizamos nuestros datos. ¿Y qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar la fórmula de la fórmula de la ley general o combinada de los gases. Ley general o combinada de los gases. ¿Por qué decidí utilizar esta? Porque me da las tres variables, ¿sí? El volumen, presión y temperatura. Presión inicial, me voy a poner más acá porque hay que hacer algunas conversiones. Aquí la voy a poner. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Esta es la fórmula. La despejamos la fórmula. ¿Qué tengo que determinar? El volumen final. Fíjense, este volumen final. ¿Ya? El volumen final va a ser igual a la parte izquierda, la escribo tal y como está. Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. Esta presión final va a pasar a dividir y la temperatura final pasa a multiplicar. Y ahí tenemos despejada nuestra fórmula. Ahora, verificamos las unidades, litros, litros. Las presiones están en las mismas unidades. En un lugar de la teoría de gases nos dice que en gases la temperatura la mediremos en grados Kelvin. En mi materia, en este semestre, también se les dijo que no está escrito en la teoría, se les dijo que las fórmulas de la 1 a la 4, quiere decir que es la ecuación general o combinada de los gases, la ley de Boyle-Mariotte, primera ley de Charles-Gay-Lussac y segunda ley de Charles-Gay-Lussac. En esas 4 fórmulas
nosotros podemos emplear cualquier temperatura, ¿ya? Eso es para conocimiento general de ustedes. La ecuación de estado por las constantes tenemos que usar en grados Kelvin. De ahí que se les dijo en algún lugar del tema teórico, dice, la temperatura para los gases la mediremos en grados Kelvin, en mi materia en este semestre, ¿ya? Para que todos tengamos los mismos valores y no hayan confusiones, en grados Kelvin. Entonces, ¿sí? Entonces, que la interrumpa, el primer volumen es 20 ml. Ya, ahorita vamos a convertir entonces. Grados Kelvin. Ya nosotros sabemos. Si en el examen dice convertir a tal temperatura, nosotros vamos a pasar de grados Kelvin a la temperatura que indique, ¿no? Sí. Siempre se usa Kelvin, creo. Siempre van a utilizar Kelvin en gases. Y en el práctico de gases no hay convertir la temperatura a otra temperatura. En mi práctico. Ya, 20 grados centígrados. ¿Esto de dónde sale? 273 grados Kelvin. ¿De dónde sale? Si queremos ni le ponemos aquí. Es más 273. Sale de la conversión de convertir 20 grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cuánto nos da esa suma? 293. Nos da un valor de 293 grados Kelvin. Aquí tenemos litros, mililitros. Aquí convierto y digo que un litro es igual a 1000 mililitros. Simplifico ml con ml. ¿Cuánto me da esa división? 0,02. 0,02 litros. Ahora sí. En este caso, tengo dos opciones. Convertir ahorita a litros o convertir al final en la fórmula. Estoy convirtiendo al principio, ¿ya? Tenemos nuestra fórmula y vamos a reemplazar nuestros valores. El volumen final va a ser igual a presión inicial, 600 torr, por volumen inicial, 0,02 litros, por la temperatura final, 70 grados Kelvin, dividido entre la temperatura inicial, 293 grados Kelvin, por la presión final, 1000 torr. Simplificamos, presión con presión en las mismas unidades, temperatura con temperatura en las mismas unidades. ¿Cuánto nos da ese valor? $0,02. 0,02. 8. ¿Otro valor? 6. Otro número 6. Tres números diferentes de 0. 0,0286 litros. Y ahí termina, no nos dice qué gas. Aquí le van a borrar porque aquí en la teoría dice ecuación, no dice ley. Ecuación general o combinada de los gases, la que estamos utilizando.
Vamos a resolver el ejercicio número 11. Escribimos nuestros datos. Igual, tiene un estado inicial y un estado final. ¿A qué temperatura estará una masa de gas que ocupa un volumen de 270 litros? Que ocupa un volumen de 270 litros a 745 milímetros de mercurio. Y a 35 grados centígrados y a 750 milímetros de mercurio ocupa un volumen de 150 litros. Fíjense, la misma fórmula anterior, porque nos da las tres variables. Ahora, esta temperatura la tenemos que llevar a grados Kelvin. Litros, litros. Milímetros de mercurio, no hay problema. 270, 80, 90, 308. Verifiquen esta sumatoria. 308. 308 grados Kelvin. Todo lo demás está bien. Nos vamos a la ecuación general o combinada de los gases. Presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial igual a presión final, volumen final sobre temperatura final. De esta fórmula vamos a despejar nuestra temperatura inicial. Fíjense que está abajo. La voy a pasar arriba y luego vamos a realizar el despeje. La temperatura inicial va a ser igual a presión inicial por volumen inicial se queda. Esta temperatura pasa a multiplicar y presión final por volumen final se baja abajo. Esta temperatura inicial la paso al lado derecho. La temperatura final sube a multiplicar y presión final, volumen final pasan a dividir. Ahí tenemos nuestra fórmula despejada. Reemplazamos valores. Presión inicial, 745 milímetros de mercurio por volumen inicial, 270 litros por temperatura final, 308 grados Kelvin. Todo dividido entre la presión final, 750 milímetros de mercurio, por el volumen final, 150 litros. Simplificamos milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, litros con litros y nos va a quedar en grados Kelvin. ¿Cuánto nos da el resultado? 550,704. Grados Kelvin. Y ahí termina nuestro ejercicio. Listo.
Compañera, disculpe, ¿ahí nomás termina o tenemos que ponerle la respuesta? Ahí termina. Fíjense, jóvenes, que yo les estoy colocando, les enmarco la respuesta, ¿ya? Si nosotros enmarcamos la respuesta, ahí termina. Esta es nuestra respuesta. No es necesario que escriban la temperatura inicial del gas es de tanto, no. Vamos a resolver el ejercicio número 16. Nos dice, un volumen de 180 metros cúbicos. Tenemos un volumen de 180 metros cúbicos de un compuesto gaseoso seco medido a 22 grados Rankine, medido la temperatura de 22 grados Rankine y 742 torr y a una presión de 742 torr. Tiene una masa de 2,897 libras. Calcular la masa molecular o peso molecular aproximado de dicho gas. Pide que determinemos el peso molecular con la fórmula de la ecuación de estado o ecuación universal de los gases. ¿Ya? Para utilizar esa fórmula nosotros tenemos que hacer conversiones aquí. Las vamos a hacer. Primero, este volumen lo tenemos que llevar a litros. Para ello decimos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Simplificamos metros cúbicos con metros cúbicos. Estas conversiones yo se las califico, jóvenes, en todos los temas que hagamos, ¿ya? Porque no les tomo un examen final de todo. ¿Cuánto nos da? Sería 180.000, ¿sí? Ya. ¿Qué más voy a convertir? Esta temperatura la voy a hacer aquí al lado. La presión extentor está bien. Esta masa necesito. Para la fórmula se tiene que estar en gramos. Una libra es igual a 453,592 gramos. Esto lo estoy sacando de la tabla. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? $1,314,056. $1,314,056 gramos. Y fíjense que simplificamos las unidades, ¿ya? ¿Qué más? Nos falta la temperatura, aquí la voy a convertir. Fíjense que todo se ve bien. Temperatura 22 grados Rankine, lo vamos a llevar a grados Kelvin. De la fórmula grandota saco las dos escalas. Grados Kelvin menos 273 sobre 5 igual a grados Rankine menos 492 sobre 9. Despejo grados Kelvin. Va a ser igual. Abro llaves y paréntesis. Grado Rankine menos 492 sobre 9 por 5 más 273. Reemplazo valores. Los grados Kelvin va a ser igual a
22 menos 492 sobre 9 por 5 más 273. ¿Cuánto nos da? $11,888 grados Kelvin. Entonces aquí mi temperatura es igual a 11,888 grados Kelvin. Tengo todas mis unidades. Me voy a la fórmula. Tengo que utilizar la ecuación de estado o ecuación universal de los gases. Digo, presión por volumen es igual a los mol por la constante por la temperatura, ecuación 1. Mol es igual a masa sobre peso molecular, ecuación 2. Reemplazo la 2 en la 1 y voy a tener que presión por volumen es igual a masa sobre peso molecular por constante por temperatura. Despejo el peso molecular. Peso molecular es igual a la masa por la constante por la temperatura sobre presión por volumen. ¿Qué hice aquí? Este peso molecular lo pasé a multiplicar y presión por volumen pasan a dividir. Y ahí tenemos la fórmula despejada. Practiquen cómo despejar fórmulas. La masa. Ya tengo mi masa que es de 1314,056. 1314,056 gramos. Constante. Me fijo en que está la presión en torr. Entonces aquí es 62,35 torr por litro sobre mol por grados Kelvin. La temperatura. Hicimos una conversión, 11,888. La presión la saco del ejercicio. 742 torr. Y el volumen del ejercicio, 180.000 litros. Tengo todos mis datos, reemplazo los valores en la fórmula. El peso molecular va a ser igual a 1314,056 gramos por 62,35 torr por litro sobre mol por grados Kelvin. Fíjense el orden en que se colocan las unidades. Por 11,888 grados Kelvin. Todo dividido entre 742 torr por 180.000 litros. La línea divisoria entre numerador y denominador tiene que estar igual con este signo. No me la pueden colocar abajo. Igual, si no está igual, les voy a quitar puntos porque tienen que tener orden. Simplificamos. El peso molecular es gramos sobre mol. Presión con presión. Volumen con volumen y temperatura con temperatura. Gramos sobre mol, extremos con extremos, medios con medios y nos queda gramos sobre mol. ¿Cuánto nos da todo este cálculo?
7,292 por 10 a la menos 3. Es cierto que esta cantidad es muy pequeña, ¿sí? Porque los pesos moleculares no son. Pero ¿por qué está tan pequeña? Porque yo le he asignado valores al azar y no he corregido. ¿Ya? Por eso es que sale así. Nosotros sabemos que un peso molecular tiene que ser 1 o mayor a 1, ¿sí? Pero es por eso que me sale pequeño. Yo le coloqué al azar los valores. ¿Podemos escribir nuestros nombres? ¿Alguna duda con este ejercicio? Yo quiero ir a trabajar. Un poco así lo puedes subir. ¿Eh? Una partecita me falta. Por favor. ¿Más arriba? Sí, un poquito más. Ahí. Diecisiete. Vayan colocando los datos del ejercicio 17. Yo creí su nombre. Colocando su nombre. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué será? Anótense. Cuarto parcial. Martes 29 de junio. El próximo martes dan su cuarto parcial. ¿De qué? De gases. El día viernes yo les voy vamos a avanzar el tema de cálculo basado en ecuaciones químicas. Entramos a clase, empiezo con ese tema, cálculo basado en ecuaciones químicas. A las 8:30 aproximadamente les voy a preguntar alguna duda que tengan para su examen del martes. Si tienen dudas van a preguntar, ¿ya? Termino esta clase y les voy a subir a la plataforma el tema de cálculo basado en ecuaciones químicas. Me van a estudiar la teoría, que es pequeña. Si ustedes no entienden a la teoría que yo les estoy dando, se van a ir a la literatura y van a buscar. Pero ustedes tienen que entender qué es pureza, qué es rendimiento, reactivo límite, reactivo en exceso, para poder realizar los ejercicios. Y tienen que saber nomenclatura química e igualaciones de ecuaciones, pero rapidito tienen que sacar las igualaciones y los pesos moleculares y masas, ¿ya? Eso se necesita, que está en el tema de estequiometría, que ustedes ya dieron examen.
donde se determinaban pesos moleculares. Entonces el viernes empezamos con ese tema y al final de la clase les voy a preguntar si tienen alguna duda sobre este tema para su examen. Vamos a resolver el ejercicio número 17. Para este examen del martes, jóvenes, yo voy a pedirle al ayudante que me pase las listas de asistencia. Alumno que no esté asistiendo al laboratorio no va a dar el cuarto parcial. O si lo llegara a dar, no le voy a hacer valer no se lo voy a calificar, ¿ya? No se lo voy a calificar y se queda sin dar ese examen. Recuerden, requisito para aprobar la materia es asistir a los laboratorios. ¿Están pasando laboratorios normales? Sí, ingeniero, eso quería comentarle. Todos estamos pasando, todos. Sí, estamos pasando. Solo hay un pequeño detalle. A veces el joven no puede, el auxiliar no puede pasar clase en su hora, ¿no? Pero de todas maneras pasamos después. Pero a veces varios no pueden porque a esa hora tienen seguro otra clase y solo por eso. ¿Tienen otras clases alguno? ¿Quién tiene otra clase? Yo sí tengo. Yo tengo. ¿De qué tiene clase? De cálculo 2 tengo a las 7:30 de la noche. ¿Y a esa hora qué pasa? Sí, a esa hora pasa el laboratorio del auxiliar. Ya, y le pregunto, ¿ya usted le dijo al ayudante eso? Sí. Sí, él graba las clases. ¿Y qué les ha dicho? No, que no iba a pasar las clases. Bueno, arréglelo eso con su ayudante, yo igual voy a hablar con él, pero yo voy a pedir una lista, jóvenes, y no los voy a aceptar a ustedes si no me han pasado laboratorio. Igual yo voy a hablar con él, porque él no debería de cambiar el horario de laboratorio. No tomo lista. ¿Ya? Para que no hayan estos problemas. Ni yo cambio mi horario de clase, que es tan horrible, a las 7 de la mañana, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, todos tenemos que pasar a la hora que es. Yo voy a hablar con él, pero... Ingeniero, solo que tiene problemas a veces yendo al profesor. No, es que no tiene que tener problemas, joven, está ganando un sueldo. ¿Cuánto gana? Está ganando un sueldo. ¿Cuánto gana? Su problema sería si se enferma, sí. Pero después él no puede decir que tengo clases o que algo. O que trabajo en otro lado, tampoco. Está ganando un sueldo. Yo voy a hablar con él. De todas maneras, ustedes tienen que hablar con él y ver. Pero no, está mal que él cambie su horario de laboratorio. Ese es el horario de laboratorio y él lo sabía cuando quiso ser ayudante de esta materia. Vamos a ver, después hablo con él y ustedes también, ¿ya? Vamos a resolver el ejercicio número 17. Se ha recogido sobre agua a la temperatura de 26 grados centígrados y una atmósfera es su expresión. Eso ustedes tienen que saber para colocar. Y una atmósfera de presión, un volumen de 4 pies cúbicos. Tenemos un volumen de 4 pies cúbicos de un determinado gas. Calcular el número de moles de gas que se han guardado en estas condiciones. Nos pide los moles que determinemos. Grados centígrados tenemos que llevar a grados Kelvin. Y aquí tenemos que hacer una conversión a litros. ¿Cuánto es 26 más 273? 299. 299 grados Kelvin. Y ahora nos vamos a nuestra tabla de factores de conversión y tenemos que llevar esos pies cúbicos a litros. Aquí ya pillé. Nos dice que un litro
es igual a 0,03531 pie cúbicos. Realicen esa división. ¿Cuánto nos da? Ay, pobre auxiliar. 113,282 litros. 113,282 No puede ser. litros. Listo. Verifico mi temperatura en grados Kelvin, la presión está bien, el volumen en litros. Me voy a la ecuación de estado. Presión por volumen igual a mol por constante por temperatura. ¿Por qué elijo esta fórmula? Elijo esta fórmula verificando los datos que me dan. Fíjense aquí, y ahí ustedes tienen su formulario. La fórmula 1, 2, 3 y 4 es para el estudio de un gas que tiene un estado inicial y un estado final. No es ese el caso de este ejercicio. Además nos pide mol y la ecuación 6, 7, 8 y 9 es para mezcla de gases. Entonces me quedo con la 5, que es la ecuación de estado, ecuación universal de los gases. Me pide mol. Verifico estos datos, los tengo directo de esta fórmula, despejo los mol. Mol es igual a presión por volumen sobre constante por temperatura. Ahí está mi fórmula, despejada. Reemplazo los valores. La presión, una atmósfera. Por el volumen, 113,282 litros. Sobre la constante, como la presión está en atmósferas, la constante va a ser 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin. Por la temperatura, 200. Tigo te regala el 50% de tu recarga. Solo por este mes de junio, realiza una recarga, responde el SMS que te llegará y recibe gratis un 50% más. Esta Gracias. Ay, me salí.